y ahora nos toca el turno de hablar de un tema que me apasiona, que son los embajadores estratégicos. Fíjate, Xavi, que quiero compartirles que recientemente me dieron la oportunidad de diseñar y producir una campaña llamada Julio Azul, visibilizando la trata de personas. Un esfuerzo inédito que se hizo de Jalisco para el mundo, gracias a la suma de voluntades y a muchos aliados estratégicos. Esta campaña fue encabezada por Fin de la Esclavitud, una asociación civil que se encuentra aquí en Jalisco, referente a nivel nacional y es punta de lanza, y junto con el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, la ONU y Mar Santo Producciones, nos dimos a la tarea de, durante 31 días, hicimos más de 45 eventos en educación, comunicación y arte, precisamente para visibilizar esta problemática y informar a la población de lo que trata, ponerla en la mesa de varios sectores, para empezar a generar políticas públicas, acciones, sensibilizaciones, charlas y muchas estrategias más para que todos juntos como sociedad, en un trabajo de compartencia y de comunalidad, vayamos caminando hacia resolver esta problemática que nos toca a todos y cada vez la tenemos más cerca. Y como embajadora de buena voluntad y labores humanitarias, pues para mí fue un honor poder encabezar esta campaña que nos dejó muchas enseñanzas y además muchos retos, porque no solo vamos a estar trabajando durante el mes de julio, sino que a lo largo del año vamos a continuar incidiendo en el tema. Entonces, comparto esto porque es importante ver cómo desde la trinchera de siendo un embajador o una embajadora estratégica, puedes abonar con tus talentos, con tu arte, con tu pasión para comprometerte y ser de alguna forma vocero en el tema. Y precisamente es lo que nos va a compartir y nos va a enseñar nuestra ponente, Mónica Falcón, quien es asesora laboral con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PAC, quien nos platicará el caso, el testimonio de la campaña Contrato Digno. Y entonces me voy a dar a la tarea de leer su semblanza. Mónica es experta en temas laborales y desarrollo sostenible empresarial. Cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas por parte de la Universidad de París Octava, durante 10 años de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, y ha sido asesora en materia de cumplimiento laboral, implementación de sistemas, programas y acciones para prevenir, reducir y eliminar el trabajo infantil y trabajo forzoso en empresas de diversos giros como la agroindustria de la caña de azúcar, turismo, maquila, servicios y tecnología. Actualmente colabora con la Fundación Panamericana para el Desarrollo como asesora laboral y dirige el proyecto de capacitación y certificación de las personas trabajadoras del hogar, financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo. Y Mónica nos tiene preparada precisamente cómo impulsar campañas exitosas con embajadores estratégicos. Bienvenida, muy bienvenida, Mónica, bienvenida a este espacio. Y me están comentando que primero vamos a iniciar con un video y después seguiremos con la presentación de nuestra ponente de lleno. Así que adelante. Bueno, yo soy Mercedes Pérez Rodríguez, soy trabajadora del hogar desde hace 20 años y la verdad, pues para mí es un gusto haber podido tener esta capacitación primeramente y certificarme, porque esto profesionaliza mi trabajo y me ha ayudado bastante, porque ahora mis empleadores, pues anteriormente se iban a trabajar y se sentían seguros, sí, pero ahora ellos mismos me han dicho que ellos notan en todo mi aseo, en el cuidado, en todo lo que hago en su hogar, ese profesionalismo. Y la verdad a mí me da un gusto ser profesional en lo que hago, porque también, como nos lo enseñó la instructora, planeamos el tiempo.
ya no andamos presionadas, ya no andamos pensando que no nos va a dar tiempo de tal o cual cosa, sino nos da tiempo porque planeamos desde un día antes en casa, planeamos nuestro día de trabajo y todo se lleva a cabo correctamente. Y yo como trabajadora me siento a gusto y mis empleadores me han exteriorizado que ellos se sienten a gusto con mi trabajo y para mí eso es un gran honor, una alegría inmensa de saberme profesional en lo que hago. Bueno, pues aquí es uno de los resultados de este apoyo que nosotros estamos haciendo como Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF en siglas del inglés. Y bueno, pues Merce es una de las personas trabajadoras del hogar que en el caso de PADF hemos estado apoyando a lo largo de estos meses con capacitaciones y certificaciones en lo que es el oficio de el trabajo del hogar y otras modalidades y otras posibilidades para mejorar lo que es su empleabilidad y desde luego pues sus condiciones de trabajo. Pero esto es también un resultado de una campaña que tuvimos previo a favor de los derechos laborales del trabajo del hogar. Entonces, en ese sentido, quisiera pues tantito platicarles un poquito qué somos nosotros, ¿no? ¿Qué somos PADF? Y bueno, PADF es una fundación Panamericana para el Desarrollo, así nos llamamos, y es una fundación creada por la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, pues de hecho este año estamos cumpliendo 60 años y se creó, o somos una organización creada desde la OEA desde 1962 para justamente implementar programas de desarrollo socioeconómico y de asistencia ante los desastres que hay en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese inicio, ¿no? Fue creada justamente para apoyar a los más necesitados, digámoslo así, a las poblaciones más necesitadas de la región. Y bueno, pues en el caso de México, nosotros también tenemos una oficina. Cabe subrayar que a pesar de que somos una fundación de la OEA, nosotros mismos buscamos nuestros recursos, es decir, también es una organización, digámoslo así, de la sociedad civil, como muchas de las que nos acompañan el día de hoy, y que, bueno, pues que conocemos bien ese camino por lo que es justamente buscar recursos para apoyar a estas personas, en este caso como personas trabajadoras del hogar, ¿no? Y en el caso de PADF, además de estos años que tenemos, pues estamos en varios países de la región. Pues ahí si me quieren apoyar con las diapositivas, la siguiente, muchas gracias. Pues no solamente les decía, tenemos presencia en México, sino en realidad en cuanto a oficinas, por ejemplo, la oficina de Colombia es una de las oficinas muy numerosas y grandes que tenemos en la región, pero también tenemos representaciones en países como Costa Rica, en Centroamérica, como El Salvador y bueno, desde luego en Haití, por ejemplo, también ahí hay un gran apoyo, sobre todo ante pues diversas cuestiones, no solamente en temas sustentables, sino también en temas laborales, ¿no? Y bueno, pues también en realidad, digamos, si podemos decir, estamos llegando a 2.5 millones de personas, de las cuales están siendo partícipes de nuestros proyectos en varias temáticas, ¿no? Y a lo largo de estos años, lo que ha hecho PADF o el enfoque con el que trabajamos, que es la siguiente diapositiva, por favor, pues básicamente lo que nosotros buscamos es no solamente llegar a los más necesitados, ¿no? Sino también desde esa raíz de la que fue creada de ayudar, sobre todo cuando hay zonas de desastres, pues tenemos toda esta línea de lo que es la parte verde o la parte sustentable, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la resiliencia ante los desastres, ¿no? Naturales. Y bueno, pues desde luego a esta parte que también es apoyo hacia las oportunidades económicas, que tiene que ver con salud, con nutrición y con educación. Esta parte, desde luego, de paz y justicia y equidad, ¿no? Sobre todo en regiones donde pues se ha necesitado después de grandes conflictos. Y la parte más reciente, digámoslo así, por el avance, obviamente, que ha tenido la organización y que hemos tenido también como región, en lo que es la temática de democracia, gobernanza y derechos humanos, ¿no? Estos son nuestros 4 ejes, digámoslo así, y eso es lo que nos permite
colaborar con distintos actores de la sociedad, con distintos representantes, no solamente del sector público, también de la iniciativa privada, de la propia sociedad civil. Y bueno, pues en realidad, sobre todo con el propósito de que todos de alguna manera participamos o somos contribuyentes a lo que es esto, ¿no? La sostenibilidad, al poder dejar mejores condiciones a estas generaciones que están por llegar y que ya están aquí también. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? De poder colaborar con los distintos, con las distintas actores, ¿no? De la sociedad, con el gobierno, iniciativa privada. Y desde luego en el tema de lo que es en la parte de las personas trabajadoras del hogar, pues entra directamente con este enfoque de la inclusión. En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, por qué entrar con o por qué apoyar a las personas trabajadoras del hogar. Y ahí es donde decíamos, este testimonio que nos da Merce es no solamente resultado de este apoyo, de este acompañamiento que estamos dando en uno de los proyectos que tenemos, que es capacitación y certificación para las personas trabajadoras del hogar. Ahí es donde nosotros creemos que no solamente por el hecho de apoyarles para su cualificación, darles herramientas para mejorar lo que es sus condiciones de trabajo, ¿no? Sobre todo la posibilidad de un empoderamiento desde esta parte en la que ellas, porque la mayoría son mujeres, en la que ellas pueden ver que eso que ellos realizan todos los días y que muchas veces es simplemente visto como a veces como así es pues la empleada doméstica, ¿no? La persona es parte de nuestra familia, es algo así como, pues está ahí en la casa, pues no, ¿no? Sobre todo que vean y que valoren que es un trabajo, que es un gran trabajo lo que realizan y que están cuidando lo más importante para las personas, que es el hogar, ¿no? Entonces, a través de la capacitación sucede un proceso de empoderamiento también muy interesante. Esto que ven en Merce, ¿no? De vestirse tan bonito, de estar tan orgullosa, pues ella se vistió así. Justamente este testimonio lo tomamos cuando vino a recoger su certificado y bueno, pues venía, además de que súper arreglada, súper gustosa, pues venía con toda esta descubrimiento, ¿no? De ver que, pues, que lo que realiza a lo largo de 20 años se le llama trabajo y que tiene una valorización muy importante y que le deberíamos de dar a la sociedad. Y esto pudo ser posible gracias también a este apoyo que tuvo PADF con anterioridad a este proyecto de capacitación y certificación. Es una campaña que se hizo a lo largo de varios meses y que justamente ahí van a ver a lo largo de nuestra campaña, ¿no? De nuestra plática van a ver en la parte de abajito una página web que se llama Contrato Digno. Esta es una campaña cuyo objetivo sobre todo tenía el propósito no solamente de visibilizar el trabajo del hogar que se tenía que realizar, justo como decía el eslogan, contrato digno, sino también el de poder llegar a las personas empleadoras, que en su mayoría son mujeres, a visibilizar precisamente que el trabajo que realizan las mujeres, ¿no? Que aquí estamos hablando de género sobre todo, realizan un trabajo que debe de ser realizado y que debe de ser identificado como un trabajo con condiciones dignas, ¿no? La mayoría de las trabajadoras del hogar no están en condiciones laborables, no tienen un contrato formal y no tienen ninguna de los derechos a los que tienen como todo el resto de los trabajadores, que es el acceso a la seguridad social, que es el tener un contrato específico con sus establecidas, con sus diversas funciones, y además están muy expuestas a lo que es pues de todo este tema de violencia, también lo hay, todo este tema de clasismo, de racismo y toda esta parte que por eso justamente en la campaña nos hicimos acompañar de personas tan importantes como Marina Tavira, como otras embajadoras de instituciones, y justamente para nosotros el tema de las embajadoras es algo muy importante porque es la manera en cómo poder apoyar esta causa de las personas trabajadoras del hogar por sus derechos laborales, ¿no? Está realmente impregnado un tema de racismo y clasismo, y bueno, pues incluso también hay estas partes de esclavitud, ¿no? O de servidumbre, todavía lo hay,
podemos saber que, por ejemplo, en el trabajo del hogar, en el trabajo doméstico, como se le llama en otras latitudes, pues existe trabajo infantil, existe este tema de esclavitud, porque hay muchas niñas que son indígenas, por ejemplo, y que están pues en casas y que están encerradas, y bueno, pues hay todas estas partes que a veces no queremos ver y que están ahí. Entonces, el tener embajadores que nos apoyen a esta causa, pues ayuda muchísimo, porque ayuda, sobre todo cuando son figuras públicas, a resaltar esta parte de evidenciar, de ver con otros ojos la importancia del trabajo que realizan estas personas trabajadoras, y por supuesto, pues ayuda muchísimo a estas causas sociales. Cabe señalar, nada más con eso cierro esta parte de la campaña, que para PADF no es la única parte de embajadoras también o de figuras públicas que nos ayudan como embajadoras. También lo ha sido, por ejemplo, en este tema de trabajo infantil. Hace algunos años hicimos una campaña muy importante en contra del trabajo infantil, y por ahí Maite Perroni nos ayudó también en esto de hacer visible, a ir en contra del tema de trabajo infantil. Y ahora, en este 60 aniversario que tenemos como organización, pues está Filipa Giordano, que nos va a estar acompañando también a celebrar estos 60 años que tiene la organización, ¿no? Entonces, esta campaña es como muy importante porque nos dio pauta o abrió y acompañó a uno de los compromisos importantes que tuvo el gobierno mexicano el año pasado, ¿no? A esto de la ratificación de un convenio, que es el convenio 189, en donde se visibiliza los derechos de las trabajadoras, de las personas trabajadoras, en el ámbito doméstico. En México, desde hace algunos años, por la lucha de las propias personas trabajadoras del hogar, se le denomina trabajo del hogar, no doméstico, ¿no? En la Ley Federal de Trabajo incluso hay desde hace algunos años un capítulo que es definido hacia el trabajo doméstico. Sin embargo, justamente por esta lucha de ir en contra del clasismo, de ir en contra del racismo, en su mayoría mujeres trabajadoras del hogar, pusieron una queja en la Comisión Nacional de Discriminación, en la CONAPRED, para evitar que se les denominara doméstico, ¿no? Por esta coyuntura, por esta cuestión peyorativa que hay. Entonces, por eso es que desde la CONAPRED, ¿no? Desde hace varios años se ha anunciado que es trabajo del hogar, lo que realizan las personas trabajadoras en un ámbito de casa, en un ámbito de hogar. Y ahí, pues en ese camino es donde vino esta ratificación del convenio 189 por parte del gobierno de México, y de ahí nace que un compromiso por parte del gobierno, cada que ratifica un instrumento internacional, no solamente de homologar algunas legislaciones, y por eso es que también vino esta posibilidad de que hoy es obligatorio para que todas las personas empleadoras que tienen en casa personas que ayudan a limpiar, ayudan o cuidan no solamente el tema del trabajo del hogar en sí, la limpieza o lo que es el servicio de aseo y de alimentación, pero también los cuidados de niños o cuidados de adultos mayores, pues que todo eso tiene que ser formalizado, ¿no? Y formalizado a través de un trabajo. Entonces, un poco hago este preámbulo antes de platicarles con quienes estamos colaborando, porque este convenio lo que hizo, ¿no?, fue forzar, digámoslo así, a que una vez ratificado, pues que se demuestren avances. Entonces, uno de los avances ha sido, sí, cambiar esta legislación para que las personas trabajadoras del hogar tengan acceso a la seguridad social y que sea la inscripción del IMSS. Después de algunos años de hacer después de este ejercicio, lleva un año y medio de haber hecho este ejercicio de cambiar la legislación, de hacer obligatorio que las personas empleadoras que tienen personas trabajadoras del hogar están obligadas a llevarlas al Seguro Social, pues las inscripciones siguen siendo muy mínimas, ¿no? Todavía alcanzan el 1% apenas de lo que es el número de personas trabajadoras del hogar, que de acuerdo al INEGI es de 2.3 millones de personas que están haciendo este trabajo en México.
¿no? Entonces, imaginarnos que por legislación o que por marcos normativos, que ya lo es y es muy importante, ¿no? Reconocer el trabajo del hogar como un trabajo y por lo tanto tiene que tener condiciones de trabajo digno, pues es muy importante, pero no es suficiente, digámoslo así. Entonces, uno de los puntos que nosotros aprendimos precisamente con esta campaña y de estar escuchando a personas trabajadoras del hogar y de estar apoyándonos con embajadoras como Marina Tavira y como figuras públicas, también como secretarías de la mujer sobre todo, y también por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues justamente la Agencia Francesa para el Desarrollo dio un financiamiento para la capacitación y certificación de personas trabajadoras del hogar. Y creo que ahí fue un aporte bien, bien interesante, porque le apostaron precisamente a uno de los derechos que tiene justamente la persona trabajadora del hogar, que es el tema de capacitación. Y bueno, que tenemos todas las personas que trabajamos, tenemos ese derecho, ¿no? Derecho a capacitarnos. Entonces, este es un proyecto al que se refería Merce, la persona que vimos, al poder recibir este tipo de capacitaciones y ahora sí que cualificar o profesionalizar su empleo, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, para llegar a esto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un hemisferio como es 2.3 millones de mujeres trabajadoras del hogar, pues llegar a ese mundo es un poco complejo, ¿no? Sobre todo si consideramos que llegar a las personas trabajadoras del hogar implica también llegar a esas regiones, quizás a esas realidades que a veces están ahí, pero no queremos ver, ¿no? A veces en las colonias sabemos que de pronto, sobre todo en ciertas áreas o ciertas regiones, sabemos que hay ayudas de trabajo del hogar y que llegan personas que realizan esos servicios de aseo y alimentación, y sin embargo, pues esas personas no tienen estos acceso a estos derechos a los cuales pues deberían de tener como cualquier otro tipo de personas trabajadoras, ¿no? Entonces, para poder llegar a estas personas, no solamente nos apoyamos de lo que es las organizaciones que ayudan a las personas trabajadoras del hogar, sino también que en un principio pues fue el Centro de Capacitación para las Personas Trabajadoras del Empleo, empleadas del doméstico, perdón, se llama CACE, y bueno, pues ahí está toda la gran trayectoria que ha hecho Marcelina Bautista con toda esta lucha por la lucha de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, que ahí nos aliamos con ella justamente para poder apoyarles en este tipo de capacitaciones, pero también el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que también a nivel nacional es un sindicato muy reciente, ¿no? 2015 a la fecha. Entonces es un sindicato muy nuevo, muy reciente, y también un número de agremiadas pues también apenas va creciendo. Entonces, bueno, pues están estas organizaciones que a nivel, digamos, federal nos apoyan, pero a niveles, digamos, estatales y sobre todo locales, que era un poco también la apuesta de este proyecto, ¿no? Llegar a estas trabajadoras en estados como en lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Nuevo León, pues ahí nos salíamos justamente de secretarías de la mujer, ¿no? O instituciones de apoyo de la mujer, de organizaciones de la sociedad civil locales y desde luego pues de las secretarías estatales de trabajo, y bueno, a nivel federal la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es siempre el principal socio de este proyecto. Y en las secretarías de la mujer lo interesante que fue, y sobre todo fue en Oaxaca, digámoslo así, el apoyo, porque ahí la Secretaría de las Mujeres nos apoyó indiscutiblemente para poder identificar sobre todo a las mujeres todavía las más difíciles todavía de llegar, ¿no? Hablando de indígenas, hablándonos también de personas violentadas por violencia, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, el poder acceder a tener una cualificación de trabajo del hogar les podría brindar un acceso a mejorar esas condiciones, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poder ahí ver qué es lo que propone este proyecto de capacitación y certificación, y por eso un poco el compartir esta experiencia, pues sobre todo el poder acceder
a dar acceso a las personas trabajadoras del hogar que, cuando sus posibilidades son fines de semana, entre semana por la noche, o sea, en esos horarios en donde regularmente las instituciones no pueden abrir, ahí es donde pues el proyecto ha podido llegar y dar acceso desde la forma remota vía Zoom, desde presencial, ¿no? Desde estas cosas de WhatsApp, desde este tipo de mensajerías, acercándonos a la forma y la manera en cómo ellas tienen acceso, digamos, a informaciones o apoyarles en ese tipo de medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el plan de capacitación al cual se integró este proyecto es poderles dar, o la apuesta sobre todo era poderles dar capacitaciones que pudieran a su vez también tener el acceso a tener un certificado. Entonces, en ese sentido, los estándares de competencia laboral en México en particular han sido como una posibilidad muy interesante y muy importante de poder acceder, sobre todo para personas trabajadoras con factores vulnerables como son trabajadoras del hogar, tener estas posibilidades. Entonces, ahí hay una serie de estándares de competencias que permitían poderles dar estas herramientas y que ellas pudieran profesionalizar su trabajo, ¿no? El servicio de aseo y alimentación en el hogar, desde luego, el cuidado de adulto mayor, que eso es un estándar sumamente importante, porque ahí no solamente estamos hablando de hacia dónde va mucha de la población en México, ¿no? En los años por venir, el cuidado de adulto mayor se va a volver una manera muy, muy importante, digamos, de poder tener, ¿no? Tanto como persona, digamos, empleadora, como persona trabajadora. Entonces, en ese sentido, el poder tener a una persona cualificada, profesionalizada, que imagínense que el tema de la certificación, por ejemplo, para la persona trabajadora en este estándar, atraviesa precisamente que si las personas no saben tomar sus signos vitales, no puede certificarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cualificación bien, bien precisa, bien, digamos, tiene que ser como muy acompañada, han sido muy acompañadas por profesionales de estas áreas y pues por institutos de capacitaciones del trabajo. Entonces, en ese sentido, pues pueden imaginar que las personas que han recibido esta cualificación son personas que verdaderamente están preparadas para un cuidado de un adulto mayor, que son cuestiones muy importantes, ¿no? Para las personas. Y también el cuidado de niños, aunque hay un vacío por ahí todavía de los estándares, no hay un estándar de competencia laboral sobre el cuidado de niños en domicilio, pero nosotros quisimos proponer el de cuidado de niños en centros de atención y bueno, pues también se dio, ¿no? Esto, digamos, como en el tema de la economía del cuidado, en el tema del cuidado del hogar y bueno, pues no solamente las personas pudieron acceder a este tipo de capacitación, sino también que pudieron acreditar su competencia y tener un certificado. Pero si la persona trabajadora del hogar quisiera de alguna manera en este derecho a su empleabilidad poder acceder a sectores a lo mejor un poco más estables en donde pudieran tener mejores seguridades en cuanto a un contrato, en cuanto a otro tipo de derechos, pues estaba también la posibilidad de acceder a este tipo de preparación de habitaciones en alojamiento temporal o preparación de bebidas en restaurante y en alojamiento temporal, ¿no? Entonces, en este sentido, podrían acceder, por ejemplo, al sector turismo. Entonces, de ahí, ¿no? En la siguiente slide vamos a ver que el programa de capacitación pues era esta parte técnica de competencias, pero también apoyarles con unos temas transversales que eran o que siguen siendo fundamentales, ¿no? para el trabajo del hogar, como es el tema de salud y seguridad, como es el tema de violencia, ¿no? De la prevención de la violencia y el tema de género. En este tema de materiales, por ejemplo, vemos cómo es que en el trabajo del hogar, cómo es en el día a día, cómo podemos traducir esto de balancear el género o por qué debemos, por ejemplo, también en el caso de las personas trabajadoras del hogar, poner atención a dividir esas tareas en su propia casa, ¿no? Porque aparte de hacer todo el trabajo del hogar, que son largas jornadas, pues llegan a su casa y hacen ese mismo empleo, pero para su casa, ¿no? Entonces, por eso de las jornadas dobles y triples, bueno, pues cómo aprender también a balancear esta parte, ¿no? Y de ahí el material también de equilibrio, vida, familia y trabajo para poderles
poderles proporcionar esos elementos. Entonces, todo eso estaba orientado, o está más bien dicho, orientados al trabajo del hogar, y pues se hacen en pequeños videos y cuestiones que las personas trabajadoras del hogar puedan acceder desde su teléfono, desde de la forma más sencilla tener esta información. Entonces, en ese sentido, como pueden ver en el siguiente slide, tenemos un plan de capacitación integral, y ahí todo esto nos ha llevado a algunas lecciones que, para ir cerrando con este diálogo, queremos compartir con ustedes porque nos parece muy importante, sobre todo cuando nosotros apreciamos mucho estos espacios, cuando tenemos esa intención de poder platicar con otras organizaciones de la sociedad civil, desde luego con Grupo México, ¿no? Con todo lo que ha representado también en estos apoyos, y porque la realidad no solamente de las personas trabajadoras del hogar, sino de muchas personas en México es que hay muchos factores de vulnerabilidad. Hay un gran vacío todavía en el ejercicio de nuestros derechos humanos y nuestros derechos laborales, que necesitamos todavía hacer muchas cosas. Entonces, aquí les compartimos un par de cosas que hemos aprendido. Y en el caso del trabajo del hogar, principalmente, tanto la campaña como el proyecto de capacitación y certificación nos han ayudado a poder entender mejor el tema del trabajo del hogar y poder comprender mejor cómo darles acceso a estas personas trabajadoras del hogar, no solamente a la información de sus derechos, sino a las herramientas de cómo aplicar sus derechos, de cómo ver qué herramientas pudieran tener para mejorar esas condiciones, sobre todo cuando sabemos que hay todavía una resistencia fuerte con las personas empleadoras en poderlas darles acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel, digamos, lo que tiene que ver con la temática del trabajo del hogar, pues en sí el apoyo que ha hecho PADF con el tema del trabajo del hogar es poder insertar el tema de la capacitación y el tema de la certificación, es decir, de la profesionalización de la economía del cuidado o del trabajo del hogar, cuidado de niños y cuidado de adultos mayores, profesionalizarlo como un tema de agenda en el tema del trabajo del hogar. Y eso no solamente beneficia propiamente a las personas que sí, que acceden, y que, como dice Merce, yo ya ahora siento la profesionalización. Sí, pero también de las personas que se van a beneficiar de esos servicios con estas personas que están siendo cualificadas y que están siendo profesionalizadas. Y a su vez ellas, al empoderarse de esta manera, o sea, es decir, la capacitación les ayuda de alguna manera a poder sentir un empoderamiento distinto y poder negociar y poder incluso escoger personas empleadoras que puedan darles mejores condiciones. No es lo mismo una persona trabajadora del hogar que ha recibido una capacitación en cuidado de adulto mayor, no va a ser lo mismo en buscar un trabajo nada más de limpieza y de alimentación en el hogar a un cuidado de adulto mayor, ¿no? Los ingresos no solamente son distintos, sino también las condiciones deben de ser muy distintas en términos de negociaciones laborales, ¿no? Entonces, eso creo que es algo interesante de la discusión en el tema del trabajo del hogar, o cómo hacemos para que se lleguen a esas metas, ¿no? Todos quisiéramos que esos 2.3 millones de personas estuvieran o tuvieran acceso a la seguridad social. La realidad es que no está pasando, y si a eso le sumamos que hay localidades en donde la seguridad social tampoco no brinda esos servicios a los que ellos necesitan, pues entonces la realidad se vuelve un poco más compleja. Entonces, un poco es también qué les damos a estas personas para poder apoyar esta parte. Y a su vez, a nivel estatal, el poder incluir esta temática en las secretarías estatales, no solamente de la mujer, aunque propiamente el de la mujer fue muy interesante porque también no tenían como muy en su visión, digamos, y quizá porque les correspondía más a las secretarías de trabajo, pero con el tema de género y con el tema de brecha que nosotros tenemos como país, sí es muy importante poder apoyar a las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las secretarías estatales, los institutos de la mujer, pues ahí tienen toda una
posibilidad de poder apoyar a este tipo de personas trabajadoras, para no dejar solamente a las trabajadoras en sí o a sus propias organizaciones solas. Me parece que una política pública también a niveles estatales y locales que de la mujer, que incluya el tema de la mujer trabajadora del hogar, debe de ser como muy, muy importante, y eso también nos lo está demostrando por el papel que han tenido estas instituciones en nuestros proyectos, que han sido también embajadoras de la campaña. Y desde luego a nivel propio del trabajo del hogar, pues este trabajo de organizaciones, ¿no? Hay varias organizaciones a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar, que cada una no es suficiente para la magnitud y para el impacto de la precariedad en la que se encuentran las personas trabajadoras del hogar. La mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar siguen siendo violentadas, siguen siendo esclavizadas, siguen siendo clasificadas y siguen recibiendo un trato indigno, ¿no? Para muchas, incluso para muchas personas empleadoras, que hay un cariño, que hay, claro, puedes ser parte de mi familia, pero también eres una persona trabajadora, tienes que recibir todos esos derechos. Entonces todavía falta mucho trecho en esta parte, por eso es tan importante el trabajo entre las organizaciones de la sociedad civil en esta materia. No es que una haga lo mismo que la otra, yo creo que sobre todo creemos mucho en PADF que el impacto de la precariedad, el impacto que está dejando la pandemia, no solamente en términos laborales, sino también obviamente en términos de las primeras necesidades, es tan alto que mejor que entre organizaciones de la sociedad civil nos estemos apoyando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por ahí han sido las lecciones que hemos aprendido, y pues le apostamos a eso, a contribuir a la empleabilidad, a la profesionalización de las personas trabajadoras del hogar, que a su vez ayuda a una economía del cuidado que todavía en México no se ha discutido, y que bueno, también hemos aprendido, ¿no?, con este tema de pandemia, que la capacitación, por ejemplo, debe de ser de fácil acceso, ¿no? Aquí puse solamente un ejemplo con uno de los estándares durante la pandemia que se hizo la capacitación. Bueno, pues la pandemia no se ha acabado, ya hemos tratado de convivir con esta parte, y pues ahí están todavía las dificultades de poderles darles acceso a esta parte, ¿no? Entonces, el poderles dar tecnología, el poderles a través de Zoom, a través de capsulitas, esto ayuda bastante. Hay personas trabajadoras que lograron, por ejemplo, una certificación luego de una capacitación, pero hubo también personas que todavía no lo hay, por esta parte también del mismo cualificación, ¿no? A veces unas no hablaban en español, otras no podían del todo leer ni escribir, pero aún así, por ejemplo, había personas que no sabían leer y escribir y lograron una certificación porque sabían español. Pero hay personas, mujeres indígenas sobre todo, que no saben del todo español y que hay que brindarles otro tipo de apoyo, ¿no? Este tipo de capacitación, pero ayudándonos con traductores, ¿no? Y qué decir de las personas con discapacidad, trabajadoras del hogar también con este apoyo. Entonces todavía hay varias cosas por ahí, y pues esto sería como de las cosas que hemos estado aprendiendo, que hemos estado viendo con el tema de las personas trabajadoras del hogar. Y pues ya para como concluir esta parte testimonial, digamos, o esta parte de lecciones aprendidas, pues eso no resta más que decirles que para nosotros es muy importante el poder hacer un trabajo, ¿no?, entre organizaciones, un trabajo en red, sobre todo porque está mucho el tema también de poder dar la transferencia de estos apoyos, ¿no? O sea, lograr proyectos sostenibles. Esa es una de las miradas también que tiene PADF, ¿no? Poder fortalecer a esos actores, poder desarrollar esas habilidades de las personas que participan en nuestros proyectos, y pues desde luego hacer alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, que es tan importante, ¿no? Por eso agradecemos muchísimo este espacio que nos dieron para poder compartir esta parte. Y pues aquí dejamos los datos, y también quería dejarles un último testimonio, por supuesto, que es el de una de las principales embajadoras
de la lucha por el derecho digno de las trabajadoras del hogar, que es Marina Tavira. Y bueno, pues ahí pueden ver ese testimonio también de la campaña. ¿Sabes que existen más de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar en México? Las personas trabajadoras del hogar prestan servicios de aseo y contribuyen al cuidado de niños y de adultos mayores, pero solo el 1% cuenta con un contrato escrito y más del 85% no cuenta con prestaciones laborales. Todos los días se enfrentan a la posibilidad de un despido injustificado, incluso sin el pago por días ya trabajados. La situación en tiempos de pandemia es aún peor, donde los riesgos para este sector vulnerable son muchos, como la falta de acceso a la seguridad social. Pero muy pronto, la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS será obligatoria. Ya es hora de garantizar que tengan un contrato digno, con los mismos derechos laborales que todas las mexicanas y todos los mexicanos. Yo contrato digno a las personas que trabajan en mi hogar. ¿Y tú, te sumas? Gracias. Pues muchas gracias. Y quedo de ustedes, de verdad. Y pues eso, hacerles la invitación para seguir sumándonos a este espacio. Qué padre, Xavi, qué padre conocer este testimonio, este proyecto en donde nos hablaron de cómo puedes tener embajadores que los conviertes en voceros, ya sean figuras públicas o lo más importante es generar la suma de voluntades a través de alianzas estratégicas con diferentes instancias de todos los sectores, de diferentes trincheras, que también pueden ser tus voceros y tus embajadores, para todos juntos caminar hacia un bien mayor. Y vamos a agradecer rápidamente también al Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, CIES, Congresa, Adakshina, Emprende con Esperanza y Empresability. Son más de 50 aliados quienes nos han estado ayudando en esta Expo Red de Asociaciones 2022 virtual.